Aún olía a cera quemada de los cirios del funeral de su marido, cuando Carlos, el hijo por el que Elena se había quitado el pan de la boca durante toda su vida, le cambió la cerradura de su propia casa. No hubo compasión, ni un atisbo de vergüenza en los ojos de ese hombre trajeado que ahora le tiraba una bolsa de basura con 4 prendas viejas al portal. 40 años, 40 largos años de tragar lágrimas, de agachar la cabeza frente a un marido machista y autoritario, de guardar peseta a peseta para pagarle los mejores estudios al niño de sus ojos, reducidos a este instante de pura crueldad. Elena, a sus 65 años, con las manos deformadas por la artrosis de tanto fregar suelos y planchar camisas, se quedó allí, congelada en la acera, bajo el cielo gris de un Madrid que de pronto le resultaba extraño y hostil. El testamento de su difunto esposo había caído sobre ella como una sentencia de muerte esa misma mañana. Ni un solo céntimo de la inmensa fortuna familiar, aquella que se levantó sobre el silencio y el sacrificio de la propia Elena, le correspondía. Todo, absolutamente todo, había sido legado a una mujer misteriosa, una tal Lucía, y Carlos, su niño, la sangre de sus entrañas. En lugar de proteger a la madre que lo había amado hasta el extremo de olvidarse de sí misma, vio la oportunidad perfecta para deshacerse de lo que él llamaba sin pudor un simple estorbo. Con una frialdad que helaba la sangre, el muy caradura no solo intentó arrebatarle la cartilla del banco donde guardaba sus miserables ahorros para las medicinas, sino que ya tenía listos los papeles para internarla en una residencia de mala muerte, un asilo lúgubre a las afueras donde los viejos entran para que los olviden antes de enterrarlos. La miró desde el quicio de la puerta, ajustándose el nudo de la corbata de seda, y le exigió que no hiciera el ridículo en el vecindario, que ya había vivido bastante y era hora de no molestar. Ese es el pago que recibe una madre devota en estos tiempos, el desprecio más absoluto de quien una vez llevó en su vientre. Pero mientras las vecinas miraban por las rendijas de las persianas, murmurando y santiguándose ante semejante barbaridad, algo se rompió para siempre en el interior de la pobre viuda. El dolor insoportable, ese que te corta la respiración y te clava 1000 alfileres en el pecho, dio paso a un silencio sepulcral. Dios es testigo de que ella siempre fue una mujer de fe, una mártir del hogar que perdonó lo imperdonable por mantener a su familia unida ante los ojos del Señor. Sin embargo, hay cruces que ni siquiera la bondad divina exige cargar a ciegas. Agarrando con fuerza una pequeña caja de madera descolorida, el único objeto que logró sacar a escondidas del despacho de su difunto verdugo, Elena levantó la barbilla. No iba a marchitarse en una cama de hospital mendigando migajas de piedad a un hijo desagradecido. En esa caja latía un secreto asfixiante, una mentira monumental que, al salir a la luz, haría temblar los cimientos del mundo de aquellos que creyeron poder pisotear a una madre y salir impunes. Para entender cómo Elena llegó a esa acera fría, con el alma rota y una bolsa de basura a sus pies, hay que retroceder a través de 4 décadas de un silencio sepulcral. 40 años de matrimonio con don Jacinto no fueron una vida, sino una lenta y meticulosa condena. En aquella casona de techos altos y muebles de caoba en los suburbios ricos de Madrid, Elena nunca fue la señora de la casa, sino la primera de las sirvientas, la esclava de un hombre cuya voz tronaba como el castigo divino. Jacinto era un hombre de negocios implacable, de modales rudos y un machismo rancio que destilaba en cada rincón del hogar. El eco de sus zapatos de cuero repiqueteando por el pasillo era suficiente para que a Elena se le helara la sangre y se apresurara a comprobar que la sopa estuviera hirviendo exactamente a la temperatura que el señor exigía. Nunca hubo una caricia sincera, ni un gracias por las camisas almidonadas a la perfección, ni por las madrugadas en vela cuando él llegaba apestando a coñac
y a perfumes baratos de otras mujeres. Elena tragaba saliva, apretaba los puños hasta clavarse las uñas en las palmas y bajaba la mirada. Su único refugio era la pequeña capilla del barrio y el rosario de cuentas de madera que desgranaba cada noche, pidiéndole a la Virgen paciencia, fortaleza y, sobre todo, protección para el único destello de luz en su lúgubre existencia, su hijo Carlos. Por Carlos, Elena había soportado las humillaciones más viles. Por pagarle los colegios de pago, los caprichos de niño rico y la universidad privada, ella misma se remendaba las medias con hilo invisible y usaba el mismo abrigo de paño durante 15 inviernos. Todo sea por el niño, se repetía a sí misma frente al espejo, viendo cómo su juventud se marchitaba, cómo su piel se llenaba de arrugas prematuras y su cabello se teñía de blanco bajo el peso de la amargura. Ella creía, con la fe ciega de las madres de su generación, que el sacrificio absoluto era el precio del amor puro. Creía que al entregar su propia vida como un mártir en el altar de la familia, Dios la recompensaría con la devoción y el cariño de aquel hijo por el que había sangrado el alma. ¡Qué equivocada estaba! La muerte de Jacinto, un infarto fulminante que lo desplomó sobre su imponente escritorio de roble, pareció al principio el final de un largo calvario. El funeral fue un desfile de hipocresía. Socios de negocios, políticos locales y familiares lejanos se acercaban a darle el pésame a la pobre viuda, elogiando la rectitud de un hombre que en la intimidad había sido un monstruo. Elena, vestida con un luto riguroso que pesaba como una losa de plomo, se mantuvo entera, apoyada en el brazo de Carlos. Su hijo, impecablemente vestido, parecía el pilar perfecto, el hombre maduro y exitoso que tomaría las riendas y cuidaría de ella en su vejez. O eso creía su corazón de madre, ciego ante las sombras que ya asomaban en la mirada de su propio hijo. 3 días después del entierro, el aire en el despacho del notario don Ernesto era denso, cargado de polvo y de una tensión insoportable. Las persianas a medio bajar apenas dejaban entrar un hilo de luz que iluminaba el testamento sellado. Elena, con las manos temblorosas aferradas a su bolso desgastado, esperaba escuchar lo habitual. Pensaba que la casa, las cuentas bancarias, los viñedos en el sur y las propiedades comerciales pasarían a manos de Carlos y que quizás, como un gesto de lástima póstuma, Jacinto le habría dejado a ella el usufructo de la vivienda familiar o una modesta pensión de viudedad para no morir de hambre. Pero la venganza de un hombre cruel no termina con su último aliento, a veces se prolonga desde la tumba. El notario, un hombre de gafas gruesas y voz monótona, se aclaró la garganta, rompió el sello de lacre y comenzó a leer las cláusulas con una frialdad burocrática que contrastaba con la bomba que estaba a punto de detonar. Al principio era jerga legal, números de fincas y referencias a cuentas corrientes que sumaban una fortuna incalculable, un patrimonio amasado en las sombras de la dictadura y los favores políticos. Y entonces llegó la frase que partió el mundo de Elena en 1000 pedazos. Dejo todos mis bienes, propiedades inmuebles, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, acciones y sociedades, sin excepción alguna, a mi única heredera universal, doña Lucía. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. El tic-tac del reloj de péndulo en la pared del despacho parecía el martilleo de un juez dictando sentencia. Elena parpadeó, confundida, buscando la mirada de don Ernesto. ¿Lucía? Debe haber un error, don Ernesto. ¿Quién es Lucía? No hay ninguna Lucía en nuestra familia, murmuró la anciana, con la voz quebrada por un hilo de pánico. El notario la miró con una mezcla de lástima y profesionalismo distante, negando lentamente con la cabeza. No hay ningún error, señora Elena. El testamento es reciente, redactado hace apenas 3 meses, con todas sus facultades mentales intactas. Todo pertenece a esa mujer.
A su lado, Carlos era la imagen misma de la furia contenida. El hijo modelo, el hombre de negocios respetable, se había transformado en un instante. Su rostro estaba rojo, las venas de su cuello palpitaban como cuerdas a punto de reventar. Arrancó los papeles de las manos del notario, leyendo frenéticamente las líneas, buscando un resquicio legal, una coma fuera de lugar, una salvación para su avaricia. Cuando comprendió que no había salida, que su padre lo había desheredado por completo para entregarle el imperio a una perfecta desconocida, el monstruo que llevaba dentro despertó. Un monstruo que, para desgracia de Elena, había heredado la misma crueldad de Jacinto. El trayecto de regreso a la casona fue un viaje a través del infierno. Carlos conducía su coche de lujo con una agresividad suicida, golpeando el volante y soltando maldiciones que Elena nunca le había escuchado pronunciar. Ella, encogida en el asiento del copiloto, intentaba torpemente consolarlo. «No pasa nada, hijo mío. Dios proveerá. Tenemos salud. Tú tienes tu trabajo. Yo tengo mi pequeña pensión. Saldremos adelante, como siempre hemos hecho», le decía, acariciándole el brazo con sus manos castigadas por la artrosis. Pero el contacto de su madre pareció quemarle. Carlos frenó en seco frente a la casa, se volvió hacia ella y con una mirada cargada de un asco visceral le escupió las palabras que le destrozarían el alma. «¿Salir adelante con tu miseria? Cállate, mamá. Por el amor de Dios, cállate de una maldita vez. Eres una inútil. Te pasaste 40 años limpiando y rezando como una criada barata, dejando que ese viejo miserable te pisoteara, y ni siquiera fuiste capaz de asegurarte de que me dejara lo que es mío por derecho. Todo se lo ha llevado la zorra de su amante, y la culpa es tuya por ser tan mansa, tan estúpida». Cada palabra era una bofetada, un latigazo directo al corazón de una mujer que había dado hasta la última gota de su sangre por él. Elena se quedó sin respiración, paralizada por el terror. No era solo la pérdida del dinero lo que enfurecía a Carlos, era el desmoronamiento de su propia ambición y necesitaba una víctima para descargar su rabia. ¿Y quién mejor que la mujer que estaba acostumbrada a ser el saco de boxeo emocional de la familia? Una vez, dentro de la casa, la tragedia se precipitó con una violencia inesperada. Carlos no perdió un segundo. Subió corriendo a la habitación de su madre, rebuscó en los cajones revolviendo su ropa interior, sus rosarios, sus pequeños recuerdos de toda una vida, hasta que encontró lo que buscaba: la pequeña cartilla de ahorros de la Caja de Madrid. Eran apenas unos miles de euros, el dinero que Elena había guardado a escondidas, céntimo a céntimo, privándose de comer fruta o de comprarse zapatos nuevos, para tener un colchón para sus medicinas del corazón y de los huesos. «Carlos, ¿qué haces? Por la Virgen Santísima, hijo, devuélveme eso. Es lo único que tengo para mis pastillas», suplicó Elena, arrastrándose casi por el suelo, agarrándose a los pantalones de traje de su hijo. Él la miró desde arriba, con la frialdad de un reptil, guardándose la cartilla en el bolsillo interior de la chaqueta. «Tú ya no necesitas esto. Esta casa hay que desalojarla en una semana por orden de los abogados de esa tal Lucía. Y yo no tengo sitio en mi piso para ti. Mi mujer no te soporta, y no voy a arruinar mi matrimonio por cargar con una vieja que solo sabe llorar y rezar». La traición se consumó en menos de una hora. Sin darle tiempo a asimilar el golpe, sin permitirle siquiera recoger las fotografías de sus padres o el abrigo bueno, Carlos la obligó a meter un par de camisones, unas mudas y un jersey apolillado en una bolsa de plástico de la basura. Solo en un descuido de su hijo, mientras él vociferaba por teléfono con sus abogados, Elena logró colarse en el antiguo despacho de Jacinto. Movida por un instinto que no lograba comprender, quizás un presentimiento dictado por el mismo Dios al que tanto rezaba, abrió el cajón secreto del escritorio que su marido siempre mantenía bajo llave, cuya cerradura había quedado rota tras el ataque al corazón. Allí,
Oculto en la oscuridad, había una pequeña caja de madera oscura, pesada y sin cerradura aparente. Elena no sabía qué contenía, pero el alma le gritó que la tomara. La escondió bajo su chaleco de lana, justo en el momento en que Carlos entraba para sacarla a empujones de la que había sido su prisión y su hogar durante 40 años. El viaje hacia la residencia de ancianos fue el recorrido hacia el matadero. Atrás quedaban los barrios residenciales, los árboles frondosos y la civilización, para dar paso a un páramo desolado en las afueras de la ciudad. El lugar se alzaba como una mancha gris en el paisaje. Un edificio de ladrillo viejo, con rejas oxidadas en las ventanas y un cartel despintado que rezaba Hogar del Reposo. El olor que emanaba del lugar la golpeó en cuanto cruzó la puerta. Una mezcla nauseabunda de lejía barata, repollo hervido, orina estancada y desesperanza. Era el olor de la muerte lenta, el aroma de los seres humanos que han sido arrojados al olvido por quienes más debían amarlos. Las enfermeras, con batas desgastadas y miradas vacías, los recibieron en un pasillo oscuro donde varios ancianos deambulaban como fantasmas, hablando solos o mirando a la pared con los ojos vacíos. Carlos firmó los papeles del ingreso en el mostrador de recepción con una prisa vergonzosa, sin siquiera leer las condiciones, pagando el primer mes con el dinero que acababa de robarle a su propia madre de la cartilla. Cuando llegó el momento de la despedida, Elena se aferró al brazo de su hijo en un último y desesperado intento de despertar su conciencia. «Carlitos, mi niño, no me dejes aquí, te lo ruego. Te juro que no molestaré. Dormiré en el sofá de tu casa, te limpiaré, te cocinaré, no haré ruido, pero no me dejes en este infierno. Por piedad», lloraba, con las lágrimas surcando los profundos surcos de su rostro, besándole las manos. Carlos apartó su brazo con un tirón brusco, como si el roce de su madre lo contaminara. Se ajustó la corbata, miró a su alrededor con evidente asco y la sentenció con una voz de hielo. «Se acabó el chantaje emocional, mamá. Has sido una carga toda la vida para mi padre y no vas a serlo para mí. Acostúmbrate, porque este es tu nuevo hogar. Y no me llames, ya vendré yo a verte cuando tenga tiempo». Se dio la media vuelta y salió por la puerta de cristal sin mirar atrás ni una sola vez. El sonido de su coche arrancando y alejándose en la distancia fue el eco de la traición más absoluta, el golpe de gracia que destrozó el corazón de una madre mártir. Elena se quedó allí, en medio de aquel pasillo lúgubre, abrazando la pequeña caja de madera contra su pecho como si fuera un salvavidas en medio del océano. La habían despojado de su dignidad, de su dinero, de su casa y de la ilusión del amor de su hijo. Había tocado el fondo del abismo humano, rodeada del murmullo de los ancianos olvidados. Pero mientras la enfermera la tomaba del brazo con brusquedad para llevarla a una habitación compartida y lúgubre, en lo más profundo del ser de Elena, bajo las capas de sumisión y dolor de 40 años, una pequeña y ardiente chispa de rebeldía comenzó a encenderse. Ya no había marido al que temer, ya no había hijo al que proteger. Por primera vez en su vida, estaba completamente sola frente a la verdad, y el misterio que guardaba en esa caja de madera sería el comienzo de una justicia divina que nadie, absolutamente nadie, vio venir. El tiempo en el Hogar del Reposo no transcurría, se estancaba. Las horas caían pesadas, espesas, como gotas de un grifo oxidado que nadie se molesta en arreglar. Durante las primeiras semanas, Elena habitou aquele purgatório de paredes desconchadas y linóleo, gastado en un estado de profunda anestesia mental. La habían instalado en la habitación 214, un cuarto minúsculo que compartía con doña Asunción, una anciana consumida por el Alzheimer que pasaba las madrugadas tejiendo jerseys invisibles para nietos que jamás venían a visitarla. El hedor del lugar se le había incrustado en la piel, esa mezcla dulzona y rancia de medicinas trituradas en compota de manzana,
lejía industrial y el sudor frío del miedo a la muerte. Cada mañana, una auxiliar de enfermería con prisa y malos modos la levantaba tirando de las sábanas, le ponía una bata de guata que picaba y la sentaba en la sala de usos múltiples frente a un televisor sin volumen. Allí, rodeada de miradas perdidas y barbillas temblorosas, Elena esperaba. Esperaba lo imposible. Durante los primeros 15 días, cada vez que sonaba el timbre de la puerta principal, su corazón, debilitado por los disgustos y la edad, daba un vuelco doloroso contra sus costillas. Se alisaba el pelo ralo con las manos temblorosas, se enderezaba en la silla de escay verde y clavaba los ojos en el pasillo, rezando a la Virgen del Carmen para que la figura elegante de Carlos apareciera por el umbral. Seguro que ha tenido mucho trabajo, se mentía a sí misma, tragando el nudo de espinas que le desgarraba la garganta. Mi niño es un hombre importante, tiene reuniones, viajes, ya vendrá el domingo. Me traerá unos pasteles de la mallorquina y me pedirá perdón por el pronto que tuvo. Sí, eso hará, pero los domingos pasaban, idénticos a los martes, marcados únicamente por el menú de pollo hervido y puré de patatas de sobre. Las visitas de otros familiares, esporádicas y cargadas de culpas apresuradas, solo servían para hurgar en su herida. Nadie preguntaba por Elena, nadie llamaba. Su propio hijo, la carne de su carne, el ser por el que había tolerado 4 décadas de insultos, tiranía y humillaciones, la había borrado de la faz de la tierra con la misma facilidad con la que se sacude el polvo de un abrigo viejo. El dolor de esa traición no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Los golpes en el alma que le propinaba su difunto marido, don Jacinto, dolían, por supuesto. Sus desprecios en público, sus infidelidades descaradas, sus gritos a medianoche cuando la cena no estaba a su gusto, todo aquello la había ido empequeñeciendo hasta convertirla en una sombra asustadiza. Pero el daño de Jacinto venía de un extraño, de un hombre al que la sociedad de su época le había otorgado el papel de amo y señor. Lo de Carlos era diferente. Era una herida visceral, antinatural, una puñalada asestada desde el mismo útero. Ella le había enseñado a caminar, le había curado las fiebres infantiles, pasando noches en vela con paños de agua con vinagre, le había perdonado cada rabieta y cada desdén adolescente. Haber parido a su propio verdugo, haber alimentado con su propia leche a la bestia que la condenaría al destierro, era una realidad tan monstruosa que el cerebro de Elena amenazaba con quebrarse para no tener que procesarla. Se abrazaba a sí misma en la oscuridad de la habitación compartida, mordiéndose los nudillos deformados por la artrosis para no gritar, ahogando los sollozos en la almohada de espuma barata, mientras doña Asunción balbuceaba en la cama contigua. En esas noches de insomnio y desesperación, su único salvavidas era aquel objeto que había logrado rescatar del despacho de Jacinto, la caja de madera de caoba. Cuando el asilo entero dormía, sumido en un coro de respiraciones fatigosas y toses crónicas, Elena sacaba la caja de debajo de su colchón. La palpaba en la penumbra. Era pesada, de bordes lisos y gastados por el uso continuo de unas manos que ya reposaban bajo tierra. No tenía cerradura de llave, sino un extraño mecanismo de metal incrustado en la madera, un pequeño puzzle de piezas de latón que no lograba descifrar. La acariciaba como quien sostiene una bomba a punto de estallar. ¿Qué secretos guardaba el tirano de su marido allí dentro? Documentos de sus negocios sucios durante los años grises de la dictadura, dinero negro, pero la mente de Elena siempre regresaba al mismo punto de dolor, a la misma herida abierta, el testamento. A mi única heredera universal, doña Lucía. Ese nombre danzaba en su cabeza como una burla macabra. Lucía, una mujer más joven, sin duda, una de esas queridas con olor a perfume francés que Jacinto frecuentaba en sus viajes a la capital, o quizás una amante secreta mantenida durante años en un piso céntrico
pagado con el sudor y la humillación de la propia Elena. La imaginaba con las uñas pintadas de rojo, riéndose a carcajadas de la pobre esposa mojigata mientras Jacinto le firmaba cheques en blanco. Pensar en esa mujer disfrutando de la inmensa fortuna, durmiendo entre sábanas de seda en la casona mientras ella se pudría en este depósito de cadáveres vivientes, encendía una brasa en lo más profundo de sus entrañas. Una brasa caliente, pequeña, pero feroz. No era venganza lo que pedía su alma cristiana, era justicia. Era la necesidad imperiosa de saber la verdad, de mirar a los ojos a esa tal Lucía y exigirle una explicación. El misterio contenido en esa caja era la clave, el hilo del que tirar para desenredar la madeja de mentiras sobre la que se había edificado su tragedia. El punto de inflexión, el momento en que la víctima dejó de serlo para convertirse en dueña de su destino, ocurrió la madrugada del 22 de noviembre. El frío madrileño había comenzado a colarse por las rendijas de las ventanas mal selladas del asilo. A las 3 de la mañana, un estertor ahogado despertó a Elena. Venía de la cama de doña Asunción. Se incorporó con dificultad, frotándose los ojos, y llamó en susurros a su compañera. No hubo respuesta, solo un silencio denso, sepulcral, definitivo. Elena pulsó el timbre de emergencias. Tardaron 20 minutos en aparecer. Cuando la enfermera de guardia entró bostezando, apenas le tomó el pulso en el cuello a la anciana y suspiró con fastidio. Ya se nos ha ido otra. Y en mi turno. Qué mala suerte, masculló, sacando una sábana limpia para cubrir el rostro de Asunción con la misma frialdad con la que se cubre un mueble viejo para que no coja polvo. Ningún médico subió. Ningún familiar fue avisado esa madrugada. Simplemente la empaquetaron en una camilla y se la llevaron por el pasillo de servicio para no alterar a los demás internos. Elena se quedó de pie en medio de la habitación vacía, temblando bajo su camisón de algodón fino. Miró la cama perfectamente hecha, lisa, fría. Ayer había allí una mujer, una historia, un ser humano. Hoy solo quedaba el olor a lejía y el vacío institucional. Fue como mirarse en un espejo que le mostraba su propio futuro inminente. Entendió, con una lucidez desgarradora, que si permanecía un solo día más entre esos muros, moriría exactamente igual. Nadie lloraría por ella. Su hijo Carlos ni siquiera se molestaría en organizar un funeral decente. Enviaría a su secretario a firmar los papeles del crematorio y seguiría contando sus billetes. La asfixia de esa revelación fue insoportable. Sintió que el aire del asilo la envenenaba. Ya le habían arrebatado su juventud, sus ilusiones, su hogar y el amor de su hijo. No iba a permitirles que también le robaran su final. No iba a morir siendo la sombra cobarde de don Jacinto. Una energía nueva, casi sobrenatural, recorrió sus venas castigadas por la edad. Era la fuerza de los que ya no tienen absolutamente nada que perder. Sin encender la luz, comenzó a vestirse. Sus movimientos eran precisos, silenciosos. Se puso la ropa interior gruesa, la falda de lana gris, un jersey oscuro y el abrigo de paño raído que Carlos le había lanzado en la bolsa de basura aquel maldito día. Se ató los zapatos de cordones, los únicos que no le destrozaban los juanetes. Su equipaje no pesaba, su carné de identidad metido en el bolsillo interior del abrigo, un pequeño crucifijo de plata que siempre llevaba al cuello y la caja de caoba. Esa caja, su MacGuffin, su condena y su posible salvación, la apretó contra su pecho, escondida bajo los pliegues del pesado abrigo. Se asomó al pasillo. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras fantasmales sobre el linóleo. El silencio solo se rompía por los ronquidos provenientes de las habitaciones. Elena conocía la rutina. La enfermera del turno de noche solía quedarse dormida en la sala de personal, frente a una pequeña estufa eléctrica, después de la ronda de las 3 de la madrugada. Caminó de puntillas,
pegada a la pared, sintiendo cómo el corazón le latía desbocado en la garganta. Cada crujido de sus viejos zapatos le parecía un cañonazo en medio del silencio, pero no se detuvo. Pasó frente al control de enfermería. Efectivamente, la joven auxiliar roncaba suavemente con la cabeza apoyada en una revista de cotilleos. El verdadero obstáculo era la puerta principal, que permanecía cerrada con llave desde las 10 de la noche. Pero Elena no había fregado suelos toda su vida sin aprender a observar. Sabía que la puerta de servicio, la que daba a los contenedores de basura y por donde acababan de sacar el cuerpo de doña Asunción, a menudo se quedaba encajada, solo sujeta por el picaporte. Se deslizó por el pasillo de servicio, donde el olor a podredumbre y desinfectante era más fuerte. Empujó la pesada puerta de metal verde con su hombro marchito. Cedió. Un golpe de viento helado le abofeteó el rostro en el acto, cortándole la respiración. Afuera, la noche era un monstruo indomable. Una tormenta de otoño azotaba las afueras de la ciudad, un aguacero denso y despiadado que convertía la tierra del descampado en un lodazal intransitable. El agua caía en cortinas furiosas, como si el mismo cielo intentara disuadirla de su locura, advirtiéndole que las calles no tienen piedad de los viejos, ni de los pobres, ni de los abandonados. A sus 65 años, salir a esa tormenta en medio de la madrugada era casi un suicidio. El sentido común, la sumisión aprendida durante toda su vida, le suplicó que diera media vuelta, que volviera a la cama caliente, que aceptara su cruz y se resignara a esperar la muerte rodeada de paredes seguras, aunque fuesen las de una prisión. Pero Elena cerró los ojos y la imagen del rostro arrogante de Carlos, ajustándose la corbata de seda mientras la echaba a la calle, cruzó por su mente. Recordó la burla en el testamento de Jacinto. Apretó la caja de madera contra su corazón con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. Abrió los ojos, ahora duros, brillantes, despojados de cualquier rastro de la mansa víctima que había sido hasta esa noche. Se acabó el tragar veneno, susurró para sí misma con una voz ronca que apenas reconoció como propia. Que me ampare Dios, porque no voy a dar un paso atrás. Con un empujón final, salió al exterior, dejando que la pesada puerta de metal se cerrara a sus espaldas con un chasquido definitivo, sellando su huida. El impacto de la lluvia gélida sobre su piel fue un bautismo doloroso. El agua empapó su abrigo en cuestión de segundos, calándole hasta los huesos, pero ella no se encogió. El viento aullaba, arrancando las hojas muertas de los pocos árboles que sobrevivían en el páramo, empujándola hacia atrás. Elena clavó sus zapatos en el barro, inclinó la cabeza para protegerse el rostro y dio el primer paso hacia la oscuridad. Ya no era la señora viuda de don Jacinto, ni la madre abnegada del miserable de Carlos. Era una mujer sola, despojada de todo título y propiedad, caminando a la intemperie en la noche más oscura de su vida. Pero en sus manos arrugadas llevaba un secreto del pasado y en su pecho, por primera vez, ardía la firme convicción de que la verdad saldría a la luz, aunque tuviera que arrancar el velo de las mentiras con sus propias manos ensangrentadas. La travesía por el desierto acababa de comenzar. El amanecer la encontró acurrucada bajo la imponente estructura de piedra del viaducto de Segovia, un puente que para muchos era un simple adorno arquitectónico, pero que esa madrugada se había convertido en el único techo entre Elena y un cielo que no dejaba de escupir agua helada. La tormenta había amainado, dejando a su paso una llovizna fina y cortante que se colaba por los resquicios de su abrigo de paño empapado. Sus huesos, castigados por décadas de fregar de rodillas y ahora por la humedad implacable, crujían con cada leve movimiento. La ciudad de Madrid comenzó a despertar a su alrededor con la crueldad de la rutina. Los motores de los autobuses, el repiqueteo apresurado de los tacones sobre el asfalto mojado y el bullicio indiferente de la gente que acudía a sus trabajos
formaban una sinfonía metálica que le resultaba completamente ajena. Para el mundo, ella se había vuelto invisible de la noche a la mañana. Ya no era la viuda adinerada, ni la madre abnegada, ni siquiera una paciente molesta en un asilo lúgubre. Era un bulto gris más en la acera, un desecho urbano al que los transeúntes esquivaban con la mirada clavada en sus teléfonos móviles. El hambre, una fiera desconocida para ella hasta entonces, comenzó a arañarle el estómago con garras afiladas. En sus 65 años de vida, Elena jamás había sabido lo que era mendigar un trozo de pan. Había conocido la escasez. Había contado los céntimos para pagar la educación de Carlos, pero siempre había tenido un plato de sopa caliente que llevarse a la boca. Ahora, el simple olor a café recién hecho que se escapaba por la puerta de una cafetería cercana le provocaba mareos y una debilidad que amenazaba con hacerla desfallecer allí mismo, sobre los charcos sucios. Sobrevivió aquellos primeros 3 días como un animal herido, arrastrándose de banco en banco, huyendo de las miradas de desprecio y de los guardias que la instaban a circular. Por las noches, el frío madrileño se convertía en un verdugo despiadado. Su único consuelo, el ancla que le impedía perder la cordura en medio de aquel océano de asfalto, era la caja de madera de caoba que mantenía apretada contra su pecho, escondida bajo las capas de ropa húmeda. Y junto a la caja, doblado cuidadosamente en un bolsillo interior de su falda, un sobre amarillento y rasgado que había logrado rescatar del mismo cajón secreto de su difunto marido. Un sobre que llevaba escrito a máquina un nombre, Lucía, y una dirección borrosa en uno de los barrios más humildes y castigados del sur de la ciudad. Ese pedazo de papel era su brújula, el mapa del tesoro envenenado que debía desenterrar. Pero las fuerzas la abandonaban rápido. La tercera noche, exhausta, hambrienta y tiritando con una fiebre que le nublaba la vista, sus pasos arrastrados la condujeron hasta la escalinata de una pequeña iglesia de barrio. Las pesadas puertas de madera estaban cerradas, pero en un rincón del pórtico, protegida del viento por una columna de granito, se dejó caer de rodillas. No había ira en su corazón. La rabia que la había impulsado a huir del asilo se había diluido, lavada por el sufrimiento físico y la inmensidad de su soledad. Solo quedaba una tristeza abisal, oscura y profunda. Alzó la vista hacia la cruz de piedra que coronaba la fachada, iluminada por la luz mortecina de una farola callejera. Sus manos, temblorosas y moradas por el frío, se entrelazaron en un gesto que había repetido miles de veces en la comodidad de su hogar, pero que ahora cobraba un sentido de urgencia vital. Las lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a surcar los profundos senderos de sus mejillas, mezclándose con la lluvia. Habló con Dios no desde el reproche, sino desde la desnudez más absoluta del alma. Le dijo, con una voz que era apenas un susurro roto por el llanto, que aceptaba su cruz. Le confesó que el dolor de sus huesos no era nada comparado con la agonía de saber que su propio hijo, la sangre de su sangre, la había arrojado a los perros por un puñado de billetes. No pidió que Carlos fuera castigado, pues el corazón de una madre, incluso uno pisoteado y traicionado, se resiste a maldecir la vida que una vez gestó. Solo le rogó, con una intensidad que le desgarraba la garganta, que le diera un soplo más de vida, que no permitiera que su historia terminara allí, congelada en las escaleras de un templo cerrado. Le pidió fuerza, una fuerza sobrenatural y fiera, para caminar hasta aquella dirección, para abrir aquella caja y mirar a los ojos a la verdad, por terrible que ésta fuera. «No me dejes morir en la mentira, Señor», suplicó, apretando la frente contra la piedra fría del suelo. «Desnúdame de mi cobardía, hazme instrumento de tu justicia, porque ya no me queda nada más que entregar». Fue una oración descarnada, el grito silencioso de un mártir que renuncia a su dolor para abrazar un propósito mayor.
Y en medio de esa madrugada helada, bajo la atenta mirada de un cielo de plomo, Elena sintió un calor extraño nacer en su pecho, una certeza absoluta de que su llanto había sido escuchado. A la mañana siguiente, el sol hizo un tímido intento de rasgar las nubes. Elena, todavía débil pero sostenida por esa nueva determinación, logró ponerse en pie. Una panadera compasiva, al ver su rostro ceniciento y su compostura de señora arrebatada por la desgracia, le había regalado a primera hora un bollo de pan duro del día anterior y un vaso de leche caliente. Era un manjar celestial. Elena se sentó en un banco de piedra de una plaza cercana, dispuesta a llevarse a la boca el primer bocado sólido en más de 70 horas. Cerró los ojos, bendiciendo en silencio aquel alimento, cuando un pequeño ruido la hizo detenerse. A pocos metros de ella, escondido tras el tronco de un plátano de sombra, un niño de no más de 8 años la observaba con unos ojos enormes, oscuros y hundidos en un rostro manchado de hollín. Llevaba unas zapatillas rotas sin calcetines y una chaqueta de chándal 3 tallas más grande. El niño no decía nada, pero su mirada estaba clavada en el pan con una intensidad que Elena reconoció de inmediato. Era el hambre antigua, el hambre que duele, el instinto de supervivencia, ese que le gritaba que se comiera todo el bollo para poder emprender su largo camino hacia el sur de la ciudad, chocó frontalmente con la esencia misma de su ser. Elena bajó la mirada hacia sus propias manos, las mismas manos que habían alimentado a Carlos, que habían horneado pasteles y preparado cenas suculentas para hombres ingratos. No importaba que ahora fuera una mendiga sin techo, su naturaleza de madre, su profunda compasión cristiana, seguía intacta, brillante, bajo la capa de mugre y cansancio. Con una lentitud calculada para no asustarlo, partió el bollo exactamente por la mitad. Le sonrió al muchacho, una sonrisa triste, pero llena de una ternura infinita, y le tendió el trozo más grande junto con el vaso de leche al que apenas había dado un sorbo. El niño dudó por un instante, como un pajarillo desconfiado, pero la necesidad pudo más que el miedo. Se acercó corriendo, arrebató la comida de las manos de la anciana y devoró el pan con una ferocidad que le encogió el corazón a Elena. Mientras masticaba su pequeña porción, Elena sacó el sobre amarillento de su bolsillo. Sus ojos cansados apenas lograban enfocar las letras mecanografiadas que indicaban la dirección de Lucía. El niño, tras apurar la última gota de leche, se limpió la boca con la manga y se fijó en el papel. Para sorpresa de Elena, el pequeño sabía leer. Con una vocecilla ronca, deletreó la calle y el número, y con la confianza de quien ha nacido y crecido en los márgenes de la ciudad, le explicó detalladamente qué autobuses debía tomar, qué paradas evitar y cómo llegar exactamente a ese portal en el corazón de Vallecas. Aquel acto de bondad desinteresada, aquel mendrugo de pan compartido en medio de la miseria, se había convertido en la llave que necesitaba para abrir la puerta de su destino. El universo, o la mano de Dios operando a través de un huérfano de la calle, le estaba devolviendo el favor. El trayecto hacia el sur de Madrid fue una odisea de autobuses abarrotados y miradas de soslayo. Elena se aferraba a las barras de metal, sintiendo cada bache como una puñalada en sus riñones, pero su mente estaba enfocada. Durante el camino, ensayó mentalmente la confrontación 1000 veces. Visualizó a Lucía como la típica amante cazafortunas, una mujer joven, envuelta en abrigos de piel comprados con el dinero de su marido, viviendo en un piso lujoso, con las uñas pintadas y una copa de champán en la mano. Se preparó para los insultos, para reclamarle la fortuna que por derecho le correspondía a ella, y aunque le doliera admitirlo, también a su miserable hijo. Había imaginado arrastrar a esa mujer por el suelo si era necesario, exigirle a gritos que le devolviera su dignidad. Pero cuando finalmente se bajó en la parada que el niño le había indicado y se encontró frente a la dirección del sobre,
El escenario derribó todas sus expectativas de un solo golpe. No había edificios de lujo, ni portales de mármol con porteros uniformados. Estaba en una calle estrecha, flanqueada por bloques de viviendas de protección oficial de los años 60, con las fachadas desconchadas y ropa tendida en los balcones oxidados. El número 24 correspondía a un edificio bajo, de ladrillo visto, que parecía a punto de derrumbarse. En la puerta de entrada, una pequeña placa de latón deslucida rezaba: Hogar de acogida Santa María, refugio para mujeres. Elena parpadeó, desconcertada. Pensó que se había equivocado, que el sobre contenía un error garrafal, pero los números y la calle coincidían exactamente. Empujó la puerta de madera astillada con mano temblorosa. El interior olía a sopa de verduras barata y a cera de limpiar suelos, un aroma limpio pero inconfundiblemente humilde. En un pequeño recibidor, varias mujeres jóvenes con rostros cansados, algunas con moretones a medio curar, mecían a bebés llorosos. El ruido de los niños y las voces bajas creaban una atmósfera de tensión y consuelo a la vez. «¿Busca a alguien, señora?», preguntó una voz a sus espaldas. Elena se giró y se encontró frente a una mujer de unos 40 años, vestida con un hábito religioso sencillo y desgastado, con un delantal manchado de salsa de tomate atado a la cintura. Su rostro irradiaba una serenidad aplastante, una luz que contrastaba brutalmente con el entorno decadente. Busco a Lucía», balbuceó Elena, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Me dijeron que vivía en esta dirección. Es la heredera de don Jacinto, mi marido». La monja abrió los ojos con desmesura. Un velo de compasión y sorpresa cubrió sus facciones. Dejó caer el trapo que llevaba en las manos y se acercó a Elena, tomándola suavemente por los brazos helados. «Dios mío, usted es doña Elena», susurró la monja con la voz cargada de un respeto inesperado. «Llevo semanas intentando localizarla, pero su hijo se negó en rotundo a decirme dónde la había llevado». «Pase, por el amor de Dios, está usted helada y empapada». La introdujo en un pequeño despacho desprovisto de cualquier lujo, amueblado únicamente con una mesa de pino y una estufa catalítica que apenas caldeaba el ambiente. La hizo sentar en una silla de Enea y le frotó las manos vigorosamente. Elena estaba en estado de shock. Las piezas del rompecabezas no encajaban. La imagen de la amante vampiresa y codiciosa se desmoronaba ante la visión de esta sierva de Dios que le ofrecía calor y cobijo. «No entiendo nada», logró articular Elena, con la mirada clavada en la pequeña cruz de madera que colgaba del pecho de la monja. «¿Usted es la amante de mi marido? ¿Por qué tiene usted todo el dinero de Jacinto? Mi hijo me ha echado a la calle por su culpa. He dormido en el barro, he mendigado. ¿Por qué?». La hermana Lucía la miró con una tristeza insondable. Se sentó frente a ella, tomó aire profundamente y con la solemnidad de quien revela un secreto guardado durante décadas, comenzó a destejer la telaraña de mentiras. «Nunca fui la amante de su marido, doña Elena. Soy la directora de esta casa de acogida para mujeres que huyen de la violencia y el maltrato. El dinero que don Jacinto dejó a mi nombre en su testamento, esos millones de los que tanto se habla, no son una herencia por amor. Nunca lo fueron». La monja hizo una pausa, buscando las palabras exactas para no destrozar aún más a la anciana que temblaba frente a ella. «Ese dinero, doña Elena, era el pago de una deuda de sangre. Don Jacinto llevaba 40 años enviándonos dinero a escondidas cada mes. Era lo que él llamaba su penitencia financiera. Era el dinero del silencio, el pago mensual por mantener oculta la atrocidad más imperdonable que un hombre puede cometer contra su propia familia. Y lo dejó todo a mi nombre no para enriquecerme, sino porque sabía que, si el dinero caía en manos de Carlos, la verdad jamás vería la luz y la justicia divina quedaría sepultada para siempre». Elena sintió que el aire abandonaba la habitación.
Su mano voló por instinto hacia su pecho, tocando el contorno duro de la caja de madera de caoba bajo el abrigo. El corazón le latía desbocado, bombeando sangre a un cerebro que apenas podía procesar la magnitud de la revelación. El dinero no era producto del amor ilícito, sino de la culpa y el chantaje moral. Y la caja, la pesada caja que había custodiado con su vida bajo la lluvia y el frío, guardaba la respuesta a esa deuda de sangre. Había llegado al final del hilo, y el nudo de la verdad estaba a punto de estrangular el mundo tal y como lo conocía. El silencio en el minúsculo despacho del refugio de Vallecas pesaba como una losa de granito. La estufa catalítica arrinconada junto a la pared zumbaba débilmente, escupiendo un calor rancio que no lograba apaciguar el temblor que sacudía el cuerpo de Elena. Frente a ella, Sor Lucía manejaba un robusto abrecartas de bronce, introduciendo la punta afilada por la rendija de la caja de caoba que había sido el tormento y la única tabla de salvación de la anciana viuda durante sus días de mendicidad. La madera antigua, reseca por los años y el secretismo, crujió con un quejido agudo. Con un golpe seco de muñeca, la monja forzó la cerradura oculta. La tapa cedió, liberando de golpe un tufo a humedad, a papel viejo y a culpa almacenada. Elena contuvo la respiración, sintiendo que el corazón le martilleaba contra el esternón con la fuerza de un caballo desbocado. Dentro no había fajos de billetes, ni joyas, ni títulos de propiedad al portador. Solo reposaba un cuaderno de tapas de cuero negro, cuarteado por el uso, flanqueado por un fajo de documentos oficiales amarillentos, sujetos con una goma elástica ya cristalizada. Era el diario personal de don Jacinto, el testamento envenenado de un hombre que, incluso desde el infierno, seguía moviendo los hilos de su existencia. Con los dedos agarrotados por la artrosis y el miedo, Elena extrajo el cuaderno. La cubierta estaba fría. Al abrirlo, reconoció al instante la caligrafía de su difunto marido, unas letras picudas, agresivas, escritas con la tinta negra y espesa de su pluma estilográfica. Sor Lucía, intuyendo la magnitud del abismo que estaba a punto de abrirse, le sirvió un vaso de agua y se sentó a su lado, posando una mano reconfortante sobre el hombro encorvado de la mujer. Las primeras páginas databan de mediados de los años 70, una época gris en España, donde el miedo todavía dictaba las reglas en los pueblos y ciudades de provincia. Elena comenzó a leer, moviendo los labios en silencio, mientras las palabras se convertían en ácido corrosivo que le quemaba las retinas. Jacinto, con un cinismo que helaba la sangre, detallaba metódicamente su gran obra maestra, el robo de una vida entera. Los documentos adjuntos eran denuncias formales ante las autoridades del régimen franquista, firmadas por el propio Jacinto, acusando a los padres de Elena, unos terratenientes prósperos, trabajadores y de moral intachable, de actividades subversivas y conspiración contra el Estado. El cuaderno revelaba cómo aquel hombre sin escrúpulos, aprovechando su posición en el ayuntamiento y sus oscuros contactos políticos, había orquestado una purga implacable. Condenó al padre de Elena a pudrirse en los calabozos hasta morir de una pulmonía mal curada, y empujó a su madre a la locura y al suicidio tras arrebatarles hasta la última peseta, los viñedos, las cuentas bancarias y la dignidad. Pero la perversidad de Jacinto no terminó ahí. Para legitimar su expolio frente a la sociedad y lavar su imagen, se erigió como el salvador de la joven y desamparada huérfana. Acogió a Elena, la envolvió en una falsa piedad y la obligó a casarse con él. Un matrimonio que no fue más que la legalización de un secuestro perpetuo. Cada peseta que Jacinto había gastado, cada plato de comida que le había echado en cara durante 40 años, la inmensa fortuna familiar que ahora controlaba el desalmado de su hijo Carlos, todo, absolutamente todo, era la herencia legítima de los padres de Elena.
Había pasado 4 décadas sirviendo de rodillas, fregando los suelos y aguantando los golpes del asesino de su propia sangre. La náusea subió por su garganta como un torrente de bilis. El aire le faltaba. El sacrificio incondicional, su martirio diario, ofrecido a Dios por el bien de su familia, había sido construido sobre los cimientos de la extorsión y el asesinato. No había virtud en su paciencia, solo una ignorancia trágica y macabra impuesta por un monstruo. Sor Lucía le retiró el cuaderno con suavidad al ver que la anciana estaba a punto de desvanecerse, pero Elena, espoleada por una furia que jamás había conocido, le arrebató el fajo de papeles que acompañaban al diario. Entre los legajos de expropiación encontró una serie de cartas más recientes, fechadas apenas 2 años atrás. Eran extractos bancarios y misivas escritas a máquina. La firma, al pie de la página, hizo que un bloque de hielo se instalara en su estómago. Carlos, el hijo de sus entrañas, el niño por el que había sacrificado su juventud. Las cartas eran un chantaje explícito. Carlos había descubierto la verdad de los orígenes de la fortuna rebuscando entre los papeles de su padre. En lugar de horrorizarse, en lugar de buscar justicia para la madre que lo adoraba, el muy canalla utilizó esa información para exigirle a Jacinto el control de la mitad de las empresas bajo la amenaza de destapar el escándalo en la prensa. Padre e hijo, 2 alimañas de la misma calaña, habían pactado mantener a Elena en la inopia, pero la última nota, garabateada apresuradamente por Jacinto días antes de su infarto, revelaba el verdadero horror del presente. Carlos no solo planeaba quedarse con todo tras la muerte del patriarca, sino que había contratado los servicios de unos matones a sueldo, hombres de la peor ralea de los bajos fondos de Madrid. Jacinto advertía en su diario que su propio hijo había cruzado la línea del no retorno. El ingreso de Elena en el asilo de mala muerte no era un simple desahucio por avaricia, era una antesala a la muerte. Carlos había pagado para que un desafortunado accidente ocurriera dentro de aquellos muros lúgubres. Una caída fortuita por las escaleras, una dosis letal de sedantes. Necesitaba eliminar cualquier riesgo, cualquier posibilidad de que Elena, en un momento de lucidez, reclamara la herencia de sus padres. Ahora que había escapado, Carlos sabría que andaba suelta con la caja. Sabría que el secreto pendía de un hilo. Su propio hijo la estaba cazando para asesinarla. La traición ya no era una simple bofetada moral, era una sentencia de muerte ejecutada a sangre fría. La revelación transformó a Elena. Las lágrimas se secaron de golpe, dejando paso a una frialdad cortante, a un instinto de supervivencia primario. No iba a permitir que ese malnacido terminara la obra de su padre. En medio del torbellino de papeles, un nombre escrito al margen del diario captó su atención. Remedios. El corazón le dio un vuelco. Remedios había sido el ama de llaves durante los primeros años de su matrimonio. Una mujer adusta, siempre envuelta en las sombras de la casa, que desapareció de la noche a la mañana a mediados de los 80. Jacinto le había dicho que la despidió por ladrona y que acabó cumpliendo condena en la antigua cárcel de mujeres de Yeserías. Pero en el diario, Jacinto apuntaba transferencias mensuales a un penal para enfermos crónicos a nombre de la antigua sirvienta. Remedios sabía algo más. Era el último eslabón. Con la ayuda inestimable de Sor Lucía, que movió sus contactos en la pastoral penitenciaria, lograron averiguar el paradero de la mujer. Se encontraba en un hospicio carcelario a las afueras de la capital, un moridero para reclusas consumidas por los años y la enfermedad. Sin perder un segundo, desafiando el miedo a ser interceptadas por los matones de Carlos, ambas mujeres tomaron un taxi hacia el recinto penitenciario. El lugar olía a desinfectante industrial, a yodo y a desesperanza. Cruzaron pasillos flanqueados por pesadas puertas metálicas hasta llegar a la sala de curas paliativas.
En una cama articulada, conectada a un gotero de morfina, yacía el esqueleto viviente de Remedios. Su piel era pergamino amarillento sobre huesos prominentes, pero al abrir los ojos y enfocar a Elena, un destello de terror y culpa infinita iluminó sus pupilas nubladas por las cataratas. El fantasma del pasado había venido a cobrar sus deudas. «Señora Elena», graznó Remedios, con una voz que era un rasgueo de lija sobre madera mojada. «Sabía que Dios no me dejaría morir sin pedirle perdón. Yo no robé aquellas joyas. Don Jacinto me obligó a cargar con la culpa para quitarme del medio, porque yo era la única testigo viva de su mayor atrocidad». Elena se acercó al lecho, agarrando la mano huesuda de la mujer enferma. Ya no había piedad en su rostro, solo una sed inquebrantable de verdad. «¿De qué hablas, Remedios? Ya lo sé todo. Sé lo que les hizo a mis padres, sé lo de la herencia y sé que Carlos me quiere muerta para taparlo todo». La vieja sirvienta tosió convulsivamente, manchando de sangre una gasa, y negó lentamente con la cabeza. «No, señora. Usted no sabe lo peor. Ese monstruo no solo le robó su pasado, le robó sus propias entrañas». El silencio se apoderó de la sala clínica. Remedios, haciendo un esfuerzo sobrehumano, relató la noche del parto. Jacinto tenía una amante en los barrios bajos, una cabaretera de poca monta que se quedó embarazada exactamente al mismo tiempo que Elena. Cuando llegó la hora, Elena dio a luz a una criatura sana y hermosa, pero no era el varón que Jacinto exigía para continuar su estirpe y gobernar su imperio robado. Era una niña. «Él me pagó», sollozó Remedios, ahogándose en su propia culpa y miseria. «Me pagó para que sobornara a la matrona. La cabaretera murió dando a luz a un niño. Don Jacinto trajo a ese bastardo a la casa en medio de la madrugada y se lo pusimos en los brazos a usted mientras dormía, aturdida por la anestesia. Carlos no tiene ni una gota de su sangre, doña Elena. Es el hijo de la ramera, heredero único de la crueldad de su padre». El mundo de Elena implosionó. 40 años adorando, protegiendo y sacrificándose por el fruto del pecado de su verdugo. 40 años amamantando a una serpiente ajena. «¡Mi hija!», gritó Elena, con un aullido desgarrador que resonó en las paredes desconchadas del hospicio. «¿Qué hicieron con mi pequeña?». Remedios tragó saliva con una dificultad agónica. «Don Jacinto me ordenó ahogarla en el río Manzanares, pero no tuve valor para cometer un infanticidio. La metí en una cesta y la dejé en el torno del convento de las Madres Descalzas, en Vallecas. La niña tenía una marca inconfundible, señora. Un lunar de nacimiento, oscuro y con forma de lágrima, justo debajo de la clavícula izquierda. Fue la madrugada del 14 de octubre del 62. A espaldas de Elena, Sor Lucía, que había permanecido en un discreto segundo plano durante toda la confesión, dejó caer su pesado rosario de madera al suelo. El golpeteo de las cuentas contra el terrazo resonó como una ráfaga de disparos. La respiración de la monja se cortó bruscamente. Su rostro, siempre sereno y curtido por la vida en el refugio, se transformó en una máscara de estupor absoluto. Sus manos, súbitamente temblorosas, subieron despacio hacia el cuello de su hábito desgastado. Con un movimiento mecánico, casi sonámbulo, Sor Lucía desabrochó los 2 primeros botones de la tela oscura y apartó el cuello de la camisa. Allí, sobre la piel blanca, justo debajo de la clavícula izquierda, reposaba un lunar oscuro y perfecto, caprichosamente delineado en forma de lágrima. El silencio que siguió a esa revelación fue abrumador, cósmico, la culminación ineludible de un plan divino trazado con renglones torcidos durante 4 décadas de sufrimiento. Elena se giró lentamente, sus ojos anegados en lágrimas, cruzándose con la mirada aterrorizada e incrédula de la monja. No hicieron falta pruebas de laboratorio, ni documentos sellados por notarios, ni más palabras vacías.
El lazo invisible de la sangre, sepultado bajo toneladas de fango y ambición desmedida, emergió de las profundidades con una fuerza imparable y purificadora. Con un gemido puramente animal, que encerraba todo el dolor inabarcable del mundo, y al mismo tiempo la alegría más deslumbrante de la redención, Helena cayó de rodillas, abrazándose con desesperación a la cintura de la hija que le habían arrebatado al nacer. Las piezas del macabro rompecabezas al fin encajaban. El dinero de la penitencia de Jacinto había ido a parar a su verdadera hija, guiado por la culpa insoportable del patriarca en su lecho de muerte. Ya no había una viuda desamparada llorando por un hijo ingrato, ni un sicario acechando en las sombras capaz de amedrentarlas. Ahora eran madre e hija, dos fuerzas de la naturaleza unidas por primera vez, dispuestas a desatar la furia justiciera del karma sobre el impostor que había usurpado sus vidas. El abrazo en la penumbra de aquel hospicio carcelario no fue un final, sino el sacramento que inauguró la resurrección de una mujer que había estado muerta en vida durante 40 años. Las lágrimas de Helena, que antes fluían con la amargura de la derrota y la sumisión, se transformaron en ese instante en un torrente purificador. Al sentir el latido del corazón de Lucía contra su propio pecho, al acariciar con dedos temblorosos el pequeño lunar en forma de lágrima que marcaba la piel de su verdadera hija, la costra de la víctima abnegada se resquebrajó para siempre. La viuda asustadiza que había mendigado bajo la lluvia, aquella que rogaba migajas de piedad a un hijo impostor, se desvaneció en el aire viciado de la sala clínica. En su lugar, se irguió una matriarca forjada en el fuego de la traición, poseedora de una claridad mental absoluta y escalofriante. Ya no había espacio para el perdón ciego que tanto le habían predicado los curas de su juventud. Comprendió, con una lucidez que solo otorga el sufrimiento extremo, que la verdadera fe no consiste en ofrecer la otra mejilla hasta que te arrancan la cabeza, sino en convertirse en el instrumento terrenal de la justicia divina. Dios, en su infinita sabiduría, no le había entregado el diario de Jacinto y la confesión de Remedios para que llorara en silencio, sino para que derribara el imperio de inmundicia sobre el que Carlos, el bastardo usurpador, pretendía coronarse. Lucía, por su parte, experimentó una conmoción teológica y humana de proporciones sísmicas. La monja que había dedicado su existencia a sanar las heridas de mujeres anónimas, de pronto descubría que la herida más profunda, la más sangrienta e injusta de todas, la llevaba su propia madre. Sin embargo, no hubo conflicto entre sus votos religiosos y la necesidad de actuar. Al leer las atrocidades en el diario de Jacinto, al ver las pruebas de que Carlos había contratado sicarios para asesinar a la mujer que lo crió, Lucía supo que desenmascarar al mal encarnado era el mayor acto de caridad cristiana que podía cometer. Retiraron sus manos entrelazadas, se miraron a los ojos con una determinación fiera e inquebrantable, y comenzaron a trazar la arquitectura de una caída monumental. No querían una simple disputa por la herencia en los fríos pasillos de un juzgado de instrucción. Carlos les había robado la vida entera, la dignidad y el linaje, y por lo tanto la expiación debía ser pública, devastadora y definitiva. El karma, esa ley inmutable de la siembra y la cosecha que no entiende de sobornos ni de estatus social, estaba a punto de cobrar su factura con intereses de mora. Los días que siguieron transcurrieron en una clandestinidad febril y meticulosa dentro de los muros seguros del refugio de Vallecas. Lejos de actuar con la impulsividad de la ira, madre e hija operaron con la precisión de un cirujano extirpando un tumor maligno. Lucía, aprovechando los años de trabajo social en los márgenes de la ley, contactó con un viejo inspector de policía al que había ayudado a desarticular redes de trata de mujeres en el pasado. Un hombre incorruptible, a punto de jubilarse, que no le debía favores a los políticos ni temía a los apellidos ilustres.
En el más absoluto de los secretos, le entregaron las copias del diario de Jacinto, los documentos de expropiación forzosa del franquismo, las transferencias bancarias a las cuentas opacas y, lo más importante, las pruebas de las comunicaciones de Carlos con los bajos fondos para orquestar el asesinato de Elena. El inspector, curtido en 1000 batallas contra la escoria humana, palideció al revisar la documentación. El caso era tan sólido, tan grotescamente cruel, que los engranajes de la justicia se activaron de inmediato en la sombra, emitiendo órdenes de registro, embargos preventivos y órdenes de detención que aguardaban el momento exacto para ser ejecutadas. Mientras tanto, prepararon decenas de carpetas idénticas, dosieres encuadernados que contenían el resumen irrefutable de la verdad, el certificado de defunción falsificado de la verdadera madre de Carlos, las pruebas de la usurpación de la herencia y los recibos del intento de parricidio. Elena repasaba los papeles cada noche a la luz de un flexo, sin derramar una sola lágrima más. Su corazón, antaño un pozo de dolor inagotable, ahora latía con un ritmo pausado y letal. Se probó un traje de chaqueta oscuro, sobrio, de un corte elegante y antiguo, que las mujeres del refugio lograron arreglar para su figura, encorvada pero ahora digna. Ya no era la mendiga del puente de Segovia, era la legítima dueña del imperio, preparándose para reclamar su trono sobre las cenizas de su enemigo. Mientras la soga se tensaba silenciosamente alrededor de su cuello, Carlos saboreaba el néctar embriagador de la soberbia y la impunidad en las alturas de Madrid. Completamente ciego a la tormenta bíblica que se gestaba bajo sus pies, el impostor vivía los días más gloriosos de su miserable existencia. Había consolidado su poder en las empresas tras aplastar cualquier disidencia interna y, movido por una ambición patológica que no conocía límites, había decidido dar el salto a la política nacional. Se presentaba como el candidato de la renovación, el guardián de la moralidad, el empresario de éxito hecho a sí mismo bajo la tutela de un padre ejemplar. La ironía era tan colosal que rozaba lo macabro. La noche de su gran presentación oficial, el evento cumbre que debía catapultarlo a las listas electorales, se organizó en el salón principal del hotel más lujoso y exclusivo del Paseo de la Castellana. Carlos se miraba al espejo de su suite presidencial, ajustándose los gemelos de oro macizo con una sonrisa de depredador satisfecho. Su esposa, una mujer superficial forrada en sedas y diamantes comprados con sangre ajena, le retocaba el nudo de la corbata sin hacerle demasiadas preguntas. Para Carlos, el mundo era un tablero de ajedrez donde él acababa de dar el jaque mate definitivo. Esa misma tarde había recibido un mensaje encriptado en su teléfono móvil personal. El paquete viejo ya no es un problema. Los matones a sueldo, incapaces de encontrar a Elena tras su misteriosa desaparición del asilo y temerosos de perder su jugoso anticipo, le habían mentido, asegurándole que la anciana había sucumbido al frío en las calles y que su cuerpo había sido arrojado a un vertedero ilegal a las afueras de la ciudad. Carlos respiró aliviado, sin sentir la más mínima punzada de remordimiento en su alma podrida. La mujer que le había dado de comer en la boca, que le había curado las fiebres y que había soportado el infierno por él, no era más que un paquete viejo liquidado con éxito. Convencido de su invulnerabilidad, bajó las escaleras de mármol del hotel, dispuesto a recibir la adoración de las élites, de la prensa nacional y de los altos cargos de su partido. Se sentía un dios intocable, el amo absoluto del universo, ignorando que la caída de los soberbios suele ser directamente proporcional a la altura de su vanidad. El gran salón de baile resplandecía bajo la luz cegadora de 1000 lámparas de cristal de Bohemia y los flashes incesantes de los fotógrafos de prensa. El champán francés fluía en cascada entre corrillos de banqueros, aristócratas venidos a menos y políticos de sonrisa ensayada.
El aire estaba cargado de perfumes caros y de esa hipocresía sofisticada que envuelve los círculos de poder. Carlos subió al estrado flanqueado por banderas institucionales. El silencio se hizo en la sala, expectante ante el discurso del hombre del momento. Con una voz engolada y unos gestos calculados al milímetro para transmitir una falsa humildad, Carlos comenzó a tejer su telaraña de mentiras ante los micrófonos de todas las cadenas de televisión del país. Habló del esfuerzo, del valor inquebrantable de la familia tradicional como pilar de la sociedad española, del legado de honestidad y rectitud que le había dejado su difunto padre, don Jacinto. Todo lo que soy, todo lo que he construido, se lo debo a los principios inquebrantables del hogar en el que me crié. Un hogar donde la verdad, el respeto a los mayores y el trabajo duro eran la única religión, proclamó, con la mano puesta sobre el corazón, arrancando los aplausos entusiastas de un público entregado a la farsa. Pero justo cuando la ovación alcanzaba su punto álgido, justo cuando Carlos alzaba su copa para proponer un brindis por el futuro brillante que se abría ante él, las inmensas puertas de roble macizo del salón se abrieron de par en par, con un estruendo que paralizó la respiración de los centenares de asistentes. La música del cuarteto de cuerda se interrumpió abruptamente en medio de un chirrido desafinado. Las cabezas de la élite madrileña se giraron al unísono, murmurando con indignación ante semejante interrupción. En el umbral de las puertas, flanqueada por varios agentes de la Policía Nacional de Paisano y por el veterano inspector que dirigía la operación, apareció Elena. No caminaba arrastrando los pies, ni encogida por el miedo. Avanzaba con la espalda recta, la cabeza alta y una majestad que helaba la sangre, vestida con su sobrio traje oscuro. A su lado, sosteniéndola del brazo con una firmeza protectora e imponente, caminaba Sor Lucía, cuyo hábito religioso contrastaba brutalmente con el derroche de lujo obsceno que las rodeaba. La visión de su madre, a la que creía pudriéndose en un vertedero, golpeó a Carlos con la fuerza de un convoy de mercancías descarrilado. La copa de champán se le resbaló de los dedos, estrellándose contra el suelo del estrado en 1.000.000 de añicos de cristal que resonaron como disparos en el silencio sepulcral del salón. Su rostro, segundos antes arrogante y bronceado, adquirió el color ceniciento de un cadáver exhumado. Intentó articular una palabra, dar una orden a sus guardaespaldas para que expulsaran a aquellas intrusas, pero el terror puro y animal le paralizó las cuerdas vocales. Elena no se detuvo hasta llegar a escasos metros del estrado, situándose en el centro exacto del salón, rodeada por el mar de periodistas y cámaras de televisión que, instintivamente, comprendieron que estaban a punto de presenciar la noticia de la década. Cuando habló, su voz no tembló. No había en ella el rastro de la anciana asustada. Era la voz profunda, resonante e implacable del juicio final. Hablas de familia, de verdad y de respeto a los mayores, Carlos, sentenció Elena, con un tono que cortó el aire viciado de la sala como la hoja afilada de una guillotina. Las cámaras enfocaron de inmediato su rostro surcado por el dolor y la determinación. Hablas del legado de tu padre. Pues bien, ha llegado el momento de que España entera conozca cuál es exactamente ese legado. Con un gesto firme de su mano, el inspector de policía hizo una señal a sus hombres. Inmediatamente comenzaron a distribuir las carpetas negras con las copias del dossier entre los periodistas más influyentes de la primera fila, los magistrados invitados y los líderes del partido político de Carlos. El murmullo de la alta sociedad se transformó en un zumbido escandalizado a medida que los ojos se posaban sobre los documentos, los extractos bancarios y las macabras anotaciones del diario de Jacinto. Ese hombre que está ahí arriba, dándoles lecciones de moralidad, continuó Elena, señalando a Carlos con un dedo acusador que no vacilaba. No es un empresario de éxito. Es el heredero de un ladrón y de un asesino. Toda la fortuna que ostenta hoy, cada ladrillo de sus empresas,
Fue robada a mis padres, manchando sus manos de sangre durante los años más oscuros de nuestro país. Y para mantener esa mentira, mi difunto marido me robó algo aún más sagrado. Elena tomó la mano de Lucía y la alzó a la vista de todos. Las lágrimas pugnaban por salir, pero ella las contuvo con una fuerza sobrehumana. Me robó a mi propia hija al nacer para sustituirla por el hijo bastardo de su amante. Tú, Carlos, no llevas ni una sola gota de mi sangre. Eres un impostor, un parásito que se ha alimentado de mi sacrificio durante 40 años. Carlos retrocedió tropezando con el atril de los micrófonos. El pánico le desfiguraba las facciones, convirtiéndolo en una criatura grotesca y acorralada. Miente, está loca, sáquenla de aquí, es una vieja senil que busca dinero. Chilló el candidato, con la voz quebrada en un falsete ridículo y desesperado, mirando a su alrededor buscando apoyo. Pero los rostros de los banqueros, de los políticos y de su propia esposa, que leía horrorizada los detalles del chantaje en el dossier, se habían convertido en un muro de hielo y repulsión. El contagio de la peste no aparta a la gente tan rápido como la ruina absoluta. La locura se cura, Carlos. Pero la maldad de quien contrata sicarios para asesinar a la mujer que lo crió, para evitar que la verdad salga a la luz, esa no tiene redención posible, remató Elena, dando un paso atrás y dejando que la justicia terrenal hiciera su trabajo. El veterano inspector subió al estrado con paso pesado y solemne. No hubo miramientos ni deferencias al estatus que Carlos creía poseer. Frente a los flashes de las cámaras que inmortalizaban su destrucción en directo, el inspector le leyó sus derechos con frialdad funcionarial. Fraude documental, apropiación indebida, extorsión continuada y conspiración para el asesinato. Cada cargo era un clavo más en el ataúd de su vanidad. Cuando las esposas de acero frío se cerraron alrededor de sus muñecas con un chasquido metálico y definitivo, las piernas de Carlos cedieron. El hombre soberbio y acicalado se derrumbó sobre el suelo del estrado, arrastrándose en un charco de champán derramado. Su máscara de respetabilidad se hizo añicos, dejando al descubierto al cobarde, al niño asustado que siempre había sido en el fondo de su alma oscura. Comenzó a llorar histéricamente, soltando gemidos guturales, suplicando perdón a gritos, arañando la tela de los pantalones del inspector, ofreciendo dinero, empresas, lo que fuera necesario para despertar de aquella pesadilla. Se giró hacia Elena, arrastrándose de rodillas y levantando las manos esposadas hacia ella en un gesto de patética súplica. «Mamá, mamá, por favor, diles que es un error. Te lo ruego, sácame de aquí, te lo daré todo, perdóname». Elena lo miró desde la distancia, inamovible, como una estatua de mármol que contempla la inmundicia que se arrastra a sus pies. En sus ojos ya no quedaba ni una brizna de compasión materna, ni de odio envenenado. Solo habitaba la paz absoluta y gélida del karma cumplido. «Yo no soy tu madre», pronunció en un susurro que, sin embargo, se escuchó nítidamente en todo el salón. «Yo solo fui tu esclava, y hoy la esclava ha roto sus cadenas». Se dio media vuelta, aferrándose del brazo de su verdadera hija, y juntas caminaron hacia la salida del hotel, dejando atrás los gritos desgarradores de un hombre que, en su desmedida avaricia, había cavado su propia tumba en el lugar más profundo del infierno. La siembra del mal había llegado a su fin, y la cosecha de la justicia, implacable y rotunda, era el único sonido que quedaba resonando en la sala. El tiempo, ese juez silencioso e implacable, terminó poniendo cada pieza exactamente en su lugar. La inmensa casona de los suburbios de Madrid, aquella fortaleza de caoba que durante 40 años fue la prisión particular de Elena, abrió por fin sus pesados ventanales para dejar entrar la luz del sol. Donde antes resonaban los gritos autoritarios de don Jacinto y los desprecios del impostor de Carlos,
Hoy se escucha el eco sanador de las risas infantiles y el murmullo de la esperanza. Con la inmensa fortuna familiar legítimamente recuperada, Elena y su verdadera hija, Sor Lucía, transformaron aquel mausoleo de amargura en la Fundación Santa María, el hogar de acogida para mujeres maltratadas y niños desamparados más grande y hermoso de toda España. Elena, a sus 65 años, ya no camina encorvada por el peso de la sumisión ni remienda abrigos viejos. Pasea por los rosales del jardín rebosante de una paz inquebrantable, saboreando el dulce néctar de la libertad, de la dignidad recuperada y del amor incondicional que la sangre de su sangre le ha devuelto. Y el verdugo, el karma, caprichoso pero exacto, no tiene piedad con los soberbios. Despojado de su falso apellido, de sus trajes a medida y abandonado en el mismo instante de su caída por su frívola esposa, el hijo que tuvo la osadía de echar a su madre a la calle para robarle su dinero, se pudre hoy en una fría celda de aislamiento. Condenado a largas décadas a la sombra, Carlos vive atormentado por los fantasmas de su propia avaricia, consumido por la locura y sumido en el olvido más absoluto. Nadie lo visita, nadie llora por él. Querida amiga que me escuchas al otro lado de la pantalla, sé muy bien que a nuestra generación le enseñaron a callar, a aguantar, a ser mártires en silencio por el sagrado bien de la familia. A veces, la vida nos obliga a cargar con cruces pesadísimas que nos desgarran el alma. Pero recuerda siempre esto: Dios tarda, pero no olvida. No hay mentira, por muy enterrada que esté bajo el fango del tiempo y del dinero, que pueda resistir la luz deslumbrante de la verdad. La ley de la siembra y la cosecha es implacable. Quien siembra traición y lágrimas en el corazón puro de una madre, inevitablemente cosechará su propia destrucción. Pero quien siembra fe, resistencia y bondad, aunque tenga que atravesar descalza la tormenta, terminará encontrando su recompensa. Si esta historia ha tocado tu corazón, si tú también crees firmemente que la justicia divina siempre llega y que el karma jamás perdona a los malvados, te pido que bajes ahora mismo a los comentarios y escribas la palabra amén. Comparte este vídeo en tu WhatsApp con tus amigas, con tus hermanas, con cualquier mujer que necesite recordar la inmensa fuerza que lleva dentro. Y escúchame bien, te doy mi palabra, te prometo que mañana, exactamente a esta misma hora y sin falta, te estaré esperando aquí con un vídeo nuevo, con una historia inédita que te pondrá la piel de gallina y te llegará a lo más profundo del alma. Para no perdértela, haz clic ahora mismo en el botón de suscribirse y activa la campanita. Eres fuerte, eres infinitamente valiosa y nunca estás sola frente a las adversidades. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vemos mañana.